Tenemos con nosotros a don Guillermo Gortázar. Todo un placer tenerle aquí, don Guillermo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, así. Don Guillermo, pues la audiencia le conoce de sobra. Bueno, quizás no todos, pero muchos de nuestros oyentes y espectadores le conocen porque, bueno, pues es un escritor prolífico y es un personaje muy conocido. Don Guillermo Gortázar acaba de sacar un libro que, por cierto, está siendo un cañón porque va por tercera edición ya, don Guillermo. Cuarta, y estoy corrigiendo para la quinta, sí. Caramba. Que se titula Un veraneo de muerte, San Sebastián, 1936. ¿Por qué surge la idea de hacer este libro, don Guillermo? Bueno, la verdad es que yo soy un historiador más dedicado incluso al siglo XVIII y XIX. He trabajado mucho sobre Romanoni, sobre Alfonso XIII, es decir, hasta el final de la Restauración en 1931. Pero con esta matraca de la memoria histórica democrática, o como quiera llamarse, la verdad es que circunstancialmente me he visto empujado a escribir dos libros que contradecían un poco las verdades oficiales, que son totalitarias, porque una verdad nunca puede ser escrita en el Boletín Oficial del Estado, una verdad histórica, ¿no? Y uno de ellos fue El secreto de Franco, que publiqué el año pasado, que hace una reinterpretación de la transición debido a que Franco no fue el autor de material de su testamento político, sino que lo escribió un arquitecto muy famoso que se llamaba Javier Carvajal. Fue un libro que tuvo bastante impacto. Y este otro, pues responde a un impulso yendo al Club Náutico de San Sebastián, encontré un monumento que reconocía a las víctimas de la Guerra Civil en San Sebastián, pero todas ellas eran a partir del 23 de septiembre, cuando entraron las tropas del general Mola, no las tropas franquistas, como dicen los ignorantes. Franco no mandaba en el inicio de la sublevación, sino bastantes meses después, 2 o 3 meses después, en octubre, ¿no? Y eran las fuerzas del general Mola las que entraron en San Sebastián. Bueno, pues todos los asesinatos producidos entre el 18 de julio y el 23 de septiembre están ausentes en ese monumento. Y entonces yo promoví, por un lado, este libro y por otro lado un escrito al alcalde exigiendo que, en cumplimiento de la ley que ellos mismos han redactado, de que se debe reconocer a todas las víctimas independientemente de su ideología, religión o posición política, estaban ausentes en ese monumento, ¿no? En fin, ahora estamos en la pelea en el Ayuntamiento de San Sebastián, de la capital guipuzcoana, para intentar remediar o paliar ese olvido, entre comillas. Y este es el origen del libro. Lo que yo no esperaba era que tuviera la acogida que ha tenido. Voy por la 4ª edición y ahora estamos corrigiendo para la 5ª, ¿sí? En 4 meses. ¿Sí? Básicamente lo que pasa a partir del 18 de julio del 36 es que San Sebastián, pues que era una especie de oasis de paz hasta esa fecha. De hecho, usted comenta que tenía el nombre de San Sestavién porque la gente iba a veranear allí desde muchos sitios de España. Lo que pasa en ese momento es que básicamente el poder desaparece porque, claro, ni siquiera el poder de la República, del gobierno de la República, llegaba allí, porque la franja norte de España queda desconectada del resto del territorio controlado por el gobierno republicano, con lo cual en ese momento hay un vacío de poder y lo que se instaura allí es el terror, ¿no? Vamos a ver, el terror, como bien dice usted, se instala no solo en San Sebastián y en otros lugares donde fracasó la sublevación, porque la sublevación, independientemente de la valoración que haga cada cual, lo que implicaba era una situación de orden, de relativo orden y de control. El hecho de, en los lugares donde no triunfó en la sublevación, en fin, esto a lo mejor puede llamar la atención, pero la verdad es que desaparece el Estado. Se constituyen, de hecho en Guipúzcoa se constituyó una Junta de Defensa Provincial de la provincia de Guipúzcoa, que era independiente de Madrid, es decir, era la que tenía efectivamente el poder. Cada partido tenía su ejército privado, que estaba en la calle, pero el gobernador civil no mandaba nada, la justicia no existía,
y el Estado no existía. Es decir, era un poco lo que se llaman los señores de la guerra. Es decir, cuando desaparece el Estado, desaparece la política, desaparece el control y cada cual se instituye en autoridad y puede hacer lo que quiera, ¿no? Y en ese sentido, en el inicio de la guerra civil, en muchas capitales de provincia, en muchos pueblos, desaparece la autoridad y lo que se generan son venganzas, paseos, un desastre total, ¿no? Y efectivamente es lo que ocurrió en San Sebastián. Miles y miles de turistas extranjeros consiguieron refugiarse en el Hotel Continental, de ahí pasaban al Club Náutico y destructores alemanes, franceses, ingleses y norteamericanos se dedicaban a sacar a sus ciudadanos de la ciudad. Pero los españoles no iban en el destructor, salvo el conde de Romanones, que parece ser que luego me he enterado después de publicar su biografía, que fue recogido en Pasajes y fue en un destructor desde Pasajes a San Juan de Luz, se salvó por los pelos, Romanones, de que lo mataran, ¿no? El conde de Romanones. Pero los españoles lo que hicieron fue esconderse, huir a Francia al que pudo, huir hacia Navarra, o incluso algunos intentaron irse hacia Vizcaya, que era una zona, digamos, también de alto riesgo, pero controlada por lo menos por el PNV en mayor medida que el desastre de San Sebastián, que estaba controlada básicamente por la CNT y por la UGT, ¿no? Son aproximadamente 2 meses y unos 57 días en total, sí. Y en esos 2 meses, ¿hay un cálculo de cuánta gente fue asesinada? En San Sebastián yo he contabilizado 252 en San Sebastián, y en el conjunto de la provincia son 455 en total. Porque hubo muchos muertos en Hernani, en Tolosa, en Andoain, en fin, hubo muertos en toda la provincia, ¿no? Pero fue una situación, para que se hagan una idea, la ciudad de San Sebastián tenía 100.000 habitantes y los partidos de izquierdas, ayer que no tenía una checa no era nada, entonces todos tenían que tener su checa, ¿no? Y hicieron 10 checas en San Sebastián para 100.000 habitantes, es decir, una proporción yo creo que similar o superior a los desastres de Madrid en el inicio de la guerra civil y en el desarrollo de la guerra civil, ¿no? Madrid estuvo 3 años plagado de checas, pero San Sebastián con 100.000 habitantes disfrutaba, entre comillas, disfrutaba de 10 checas que eran, en fin, antesalas de la muerte, ¿no? Me ha llamado la atención cómo ha estructurado usted el libro, porque en lugar de una estructura cronológica general, usted ha rescatado memorias de todos aquellos que narraron ese veraneo de muerte en San Sebastián y los va analizando uno por uno, ¿no? Vamos a ver, lo que he intentado es hacer lo contrario de lo que hacen los historiadores de la llamada memoria democrática o histórica, como quieran llamarla, que son totalmente parciales y son una especie de... es un intento de querer ganar la guerra civil después de haberla perdido, ¿no? Y denostar a uno de los bandos cuando realmente la guerra civil fue un desastre nacional derivado de muchos problemas que venían desde el año 1923 y de la crisis de la Restauración. Y desde luego de unas élites republicanas que no supieron, digamos, buscar los apoyos sociales suficientes para un régimen que cada vez era más sectario y más conflictivo, ¿no? Entonces, yo lo que hago con este libro, y en esto, en fin, muchos historiadores lo han valorado así, es una historia, un libro bastante singular, porque más que un libro de historia, que es de rigurosa historia, con archivos de Ávila, del Histórico Nacional de Madrid, de Segovia, de Pamplona, lo que tiene son los relatos de los que lo vivieron desde abajo, es decir, de personas normales o líderes políticos que cuentan sus experiencias, ¿no? Y de todas las ideologías. Es decir, que aquí, a diferencia de los parciales memorialistas de la historia democrática, o como quiera que se llame, que para ellos hay unos muy buenos, que son una república democrática atacada por unos muy malos que eran fascistas. Es una simplificación absurda, porque ni los rojos todos eran criminales y asesinos, ni todos los sublevados eran fascistas. Entre los sublevados había monárquicos, había liberales, había conservadores, había fundamentalmente católicos, y eso no tenía nada que ver con un partido similar al italiano fascista, que podría ser la Falange, que era un partido muy minoritario en el año 36. Del mismo modo, en el lado rojo tampoco todos eran
denostados miembros de la FAI y gente que daba el paseillo. Había liberales de izquierdas que estaban en el partido de Azaña, que les horrorizaba aquello, mucha gente del PNV que estaba dividido en dos partes, unos que estaban a favor de la sublevación y otros estaban en contra, pues tampoco eran, digamos, facinerosos, de tal manera que no se puede reducir los dos frentes a un mínimo común denominador, porque eran muy diferentes un frente y el otro no. La diferencia está en que en el frente sublevado lo que se tenía era disciplina y organización, y el supuestamente defensor de la República lo que era un caos desorganizado. Y no se olvide usted de la otra España, la de aquellos que en realidad no les iba a ninguno de los dos bandos y que simplemente sufrieron una guerra civil sin comerlo ni beberlo, alistados en el bando que les correspondió por zona geográfica, ¿no? Eso, desde el punto de vista de la población, es así. Es decir, te tocó en Segovia y estabas en el bando sublevado, y si te toca en Barcelona, pues estás en el bando digamos, republicano. Pero, sin embargo, en esta tercera España sí quiero decir una cosa. Es decir, una tercera España de los intelectuales que fueron muy influyentes al final de la Restauración y en la República. Todos ellos que formaban parte de esa tercera España, que no estaban ni con unos ni con otros, todos ellos luego terminaron siendo partidarios de los sublevados, porque veían que allí había orden y había alguna posibilidad de respeto y de ejercicio de algún tipo de justicia, ¿no? Porque realmente en el otro lado lo único que había eran checas y una represión y un caos absoluto, ¿no? Volviendo al libro, ¿cuál es...? Bueno, para empezar, me llama muchísimo la atención que haya sido capaz de rescatar tantos relatos de testigos, ¿no? O sea, la labor de documentación que ha hecho usted es increíble, y además, pues eso, que llama la atención que haya podido contar con tantas voces. ¿Cuál es la que más le ha impresionado? De todas esas voces, si tuviera que elegir uno de los relatos, uno de los testigos, el que usted diga... Este es el que a mí más me impactó. La verdad es que son todos muy impactantes, ¿no? Pero a mí hay un relato vivido de un teniente coronel del cuartel de Loyola, que se llamaba Vallespín, que es curiosamente un personaje... en fin, Stanley Payne me comentó que la viñeta que más me ha llamado la atención es la de Vallespín. Bueno, Vallespín era partidario de la sublevación, pero no tenía el mando lo tenía el coronel Casado en San Sebastián, y no se decidía por un bando o por otro. Casado es un personaje shakespeariano, dramático, en el sentido de que no estás con uno y no estás con otro, y al final te vienen por todos lados. Es decir, tú tienes que tener una situación de crisis política, tienes que estar en algún sitio, no puedes estar a verlas venir. En el limbo, porque te toman la iniciativa, pierdes la iniciativa y estás a resultas de lo que haga el adversario, ¿no? Entonces, Casado es un personaje dramático que terminó asesinado 9 días después o 10 días después de la sublevación. Y Vallespín era el número 2 del cuartel de San Sebastián, que insistía en que había que controlar la ciudad, que había que sacar las tropas a la calle, detener a los miembros del Frente Popular, no por nada, sino no por unirse a una sublevación, sino por el hecho de garantizar el orden y las propiedades. No se decidió y al final se acuartelaron en Loyola. Y en Loyola, Vallespín defendía salir hacia Navarra. Estamos hablando de una distancia de 10 o 12 kilómetros, porque las fuerzas de Navarra las fuerzas del general Mola estaban ya en Rentería, estaban a una distancia muy próxima, y al final, con las garantías del PNV, la inmensa mayoría de las fuerzas del cuartel decidió rendirse. Bueno, pues a todos los que se rindieron, que fueron todos menos Vallespín, los fusilaron. Mientras que Vallespín, que no quería entregarse porque sabía que los iban a matar, lo que hizo fue disfrazarse de miliciano, incorporarse un poco a las filas de los milicianos y poco a poco despistarse y llegar a Navarra. Entonces es casi como de novela, que salvara la vida el más decidido de los sublevados de San Sebastián, y los que se entregaron confiando en las garantías que les habían dado los Irujo y otros diputados del PNV. Sin embargo, al cabo de 2 o 3 días fueron fusilados en la cárcel de... Bueno, fusilados, no, asesinados, porque estaban en sus celdas y sin juicio ni mediar palabra los bajaron al patio y en turnos de 6 o 7 los pasaron por las armas. Bueno, pues ¿cuánto le ha llevado la labor de documentación, don Guillermo? Bueno, la verdad es que este libro ahora lleva un par de años. Hombre,
hay mucho ya. Es distinto un libro de gran alcance como el que hice de Romanones, que me llevó 17 años ese libro. Es un libro 17 años, porque es que Romanones es como el océano Pacífico, en el sentido de que no sabía yo dónde me metía, la cantidad de archivos que tuve que consultar, la bibliografía, lo dilatado de su vida, de su padre y de su abuelo era enorme, y ese fue un libro muy... Bueno, el espacio cronológico es mayor, lo que pasa es que como dedicación exclusiva yo le calculo unos entre 15 y 17 años. Yo creo que a este libro le he dedicado 2 años de investigación, y luego un libro es muy premioso porque tienes que redactarlo, tienes que encajar todo bien y luego que no tenga en la medida de lo posible erratas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estoy muy satisfecho y estoy en la fase de promoción ahora, en estos momentos, sí. Pues ya saben ustedes, vamos a promocionarlo, caramba. Sí, aquí lo de tienes, don Guillermo Gortázar, un veraneo. En Amazon se lo ponen el día siguiente. Sí. Y además ahora ya la 4ª edición está ampliada y es lo que entregan en estos momentos. Usted tiene la 3ª y yo aquí tengo la 2ª, sí, pero... Pues ya pueden comprar la 4ª edición, nada menos. Está preparando don Guillermo la quinta. Entran en Amazon, ponen Guillermo Gortázar, un veraneo de muerte, y ahí les sale el libro y lo pueden adquirir. Yo siempre que hablo con gente que escribe libros me gusta preguntarles una cosa. Dime. ¿Usted escribe cómo quiere, cómo le gusta escribir? ¿Con silencio a su alrededor o con gente hablando a su alrededor? No, yo en silencio y como máximo con música clásica. Así es como me concentro, sí. No. Y escribo desde que salieron los ordenadores, afortunadamente ya directamente en el ordenador. Es decir, no escribo en primera mano y luego en el ordenador. No, la verdad es que nos ha facilitado muchísimo a los autores el poder. Bueno, yo hice mi primer libro del año 86, que se llamaba Alfonso XIII, hombre de negocios, que descubrí unas fuentes en las que demostraba que Alfonso XIII había sido perfectamente honrado por una auditoría de la República que ocultó Prieto y Azaña, y yo lo encontré en el año 1984-85, casualmente en el Archivo Histórico Nacional. Me acuerdo que para incluir algo en una nota o hacer una nota complementaria había que cambiar toda la numeración de las notas, ¿no? Ahora con los programas informáticos es que es una maravilla. Una maravilla. Incluso la documentación, buscarla, usarla, gracias al acceso en los reconocimientos de caracteres, tal, maravilloso. Maravilloso. Es una diferencia brutal. Y es impresionante cómo el Archivo Histórico Nacional contiene kilómetros de documentación que todavía no ha sido explotada. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, yo me he quedado muy sorprendido con su libro sobre Fernando VII. Es un caso raro en el caso de su libro, porque normalmente los libros que hacen los periodistas suelen ser muy superficiales. No es que estén bien ni mal, son muchas veces libros de divulgación y son muy razonables la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Pero es que en el suyo hay un trabajo brutal de investigación. Le dediqué tiempo, sí. Sí, me temo que pase 2 años. Bueno, don Guillermo, pues muchísimas gracias, todo un placer tenerle en el programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, recuerdo a ustedes. Amenazo con otro libro el año que viene sobre los presidentes del gobierno de España, que yo tengo la teoría de que Sánchez es la expresión de un defecto profundo que es el caudillismo de los presidentes. Es decir, desde Suárez, con su traslado a la Moncloa, incorporaron un elemento de poder omnímodo, en el sentido de controlar el Parlamento y controlar la justicia y todo el resto de instituciones, y eso viene del año 77, no es una cosa nueva del señor Sánchez. Lo que pasa es que Sánchez ya lo ha llevado al extremo, y además con un descaro y con por otro lado, con una debilidad política Sánchez muy notable. Es la reducción al absurdo del régimen, ¿no? Del régimen parlamentario. Es decir, el Parlamento está para controlar al gobierno, no el gobierno para controlar al Parlamento. Sobre esa base es el problema de fondo que tenemos en España, ¿no? Eso y la partitocracia. Bueno, don Guillermo, muchísimas gracias.